escúchalo. O sea, no tomes decisiones asumiendo cosas, porque la mayoría de las empresas y en los años anteriores, la década pasada, todo el mundo tomaba decisiones en base a lo que el director y los gerentes se juntaban en una sala de juntas muy glamorosa y ahí tomaban decisiones, pero nunca escuchaban ni al cliente ni a los colaboradores que estaban en el cara a cara con el cliente. Hola, yo soy Fernando Cortés. Si deseas emprender, crecer y liderar tu negocio, estás en el lugar correcto. Esto es Eres Emprendedor. Nuestro invitado de hoy es Pedro Eloy Rodríguez. Pedro es fundador del grupo Percepciones y creador de una de las metodologías de ventas y servicio más exitosas en México. Actualmente es colaborador de Imagen TV y ha sido reconocido por la Universidad Autónoma de Nuevo León con la excelencia profesional y por la Global Quality Foundation como líder inspirador del siglo XXI. Fue nombrado Empresario del Año en el 2020 por la creación del movimiento Líderes que Inspiran y tiene publicadas 2 charlas TEDx y un libro bestseller. Trabajó directamente bajo el liderazgo de Stephen Covey y es considerado por muchos como la voz de la hospitalidad en América Latina. Si deseas aumentar tus ventas y mejorar tu servicio al cliente, no te puedes perder este episodio. Pedro, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto tenerte en el programa. Al contrario, Fer, muchísimas gracias por la invitación y yo un placer de poder compartir por aquí. Hace algunos años atrás estaba justamente abordando el tema del emprendimiento cuando nadie cerca de mí hablaba de ese tema, así es de que creo que está haciendo una excelente labor en llevar la información a los jóvenes y a los no tan jóvenes el tema del emprendimiento. Bueno, mira, este es un tema interesante, Fer, porque mucha gente me dice, oye, desde siempre creías o tenías ganas de ser emprendedor. Y la verdad es de que, siendo muy honesto, yo llegué al emprendimiento por una necesidad. Y te voy a decir cuál era la necesidad. Mi necesidad era salirme de lo que estaba haciendo, porque yo estudié ingeniero en sistemas y entonces entré a trabajar a una empresa desarrollando sistemas. Pero cuando estaba desarrollando sistemas me di cuenta que no era lo mío, que yo no podía estar 8 horas sentado detrás de una computadora sin hablar con la gente, porque a mí se me daba más como estas ganas como de interactuar, de poder. Entonces yo sabía que no podía salir a buscar trabajo de otra cosa porque había estudiado ingeniería en sistemas y mi currículum decía eso y todo el mundo me iba a ofrecer trabajo de eso. Entonces, difícilmente para mí era como llegar a una empresa y decir, oye, mira, dame oportunidad en el área de marketing o estrategia comercial porque no tenía los estudios sobre eso. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Tomé la decisión de crear mi propio negocio para yo poder hacer lo que quería hacer y estar trabajando en lo que me gustaba trabajar. Entonces, así fue como llegué al emprendimiento. Si tú me preguntas, oye, ¿cómo fue que emprendiste por primera vez o desde cuándo lo soñaste? Yo te diría, no, lo soñé justo en el momento en que dije, tengo que salirme de aquí y necesito buscar la manera de cómo salir de aquí. Entonces, así fue como arranqué mi primer emprendimiento. Convencí a unos compañeros que estaban también trabajando conmigo, el que nos saliéramos para emprender un negocio, era un negocio de sistemas, en donde vendíamos equipo de cómputo, donde le enseñábamos a otras empresas, a otras personas y empresas capacitación de las computadoras. Soy de las primeras generaciones que egresamos como ingenieros en sistemas. Entonces yo con mis socios pues a cada quien les asigné tareas y entre las tareas yo me asigné toda la parte comercial, la parte de relaciones, la parte de dar capacitación, de dar los cursos, que era lo que me gustaba hacer. Entonces así fue como di mi primer emprendimiento. Te contaré más adelante que no todo es miel sobre hojuelas. Este emprendimiento cerró porque teníamos diferencias entre los socios y finalmente tuve que irme a trabajar a una empresa y seguir y luego volví a emprender. Entonces he tenido varios emprendimientos a lo largo de mi vida y entre tantos pues está el de Grupo Percepciones, que en el trabajo al que entré me especialicé mucho en el área de servicio y experiencia del cliente y entonces tomé la decisión de arrancar un negocio de consultoría en este tema. Y bueno, te estoy hablando de hace casi 20 años cuando en México el tema no era algo muy, digamos, los dueños de las empresas decían, pues el que quiera que me compre y el que no, pues ni modo, ¿verdad? O sea, como que todavía no estaban muy preocupados por esta parte del servicio al cliente. Entonces empecé en un momento creo que muy certero
y de ahí se vinieron desprendiendo otros emprendimientos. Me he asociado con algunas personas en otros emprendimientos de compra y venta de cosas, de consultoría, he arrancado negocios de compra y venta de productos, me traje unas figuras de gel que se pegaban por ahí en los vidrios hace algunos años, me traje un juego de matemáticas que crearon una adolescente en Estados Unidos y yo me lo traje para Latinoamérica, y bueno, recientemente el emprendimiento de la editorial y todo este movimiento de líderes que inspiran, y bueno, así ha sido más o menos el proceso. Esos son los emprendimientos y esa es la razón de cómo llegué al emprendimiento. Uno de los puntos que tocaste es sobre elegir los socios correctos, ¿no? Me gustaría que nos platicaras cómo eliges a un buen socio. Mira, si te tuviera que dar un buen consejo en el tema del emprendimiento, te diría o una de dos: o elige a un socio de manera correcta, o trata de buscar todas las posibilidades y recursos para que emprendas la idea tú y que seas tú quien le pueda poner estas decisiones al negocio, cómo lo vas estructurando, y te puedes rodear de mucha gente experta en otros temas, pero que no necesariamente tiene que ser un socio, ¿no? O incluso podrías pedir socios financieros, pero no que estén metidos en la operación del negocio, y si les vendes bien la idea, pues pudieras conseguirte estos socios. Entonces, respondiendo a tu pregunta, lo primero que te diría es, si de ser posible, no tengas socios, ¿no? Es decir, no es necesario que te asocies. Hemos creído siempre esta parte de, no, pues juntémonos y asociémonos, porque como que tenemos un miedo que lo queremos compartir. Si te fijas bien detrás, la psicología detrás de esto es como un miedo que quieres compartir con los demás, y tú dices, bueno, si nos va bien, pues nos va bien a todos, y si nos va mal, pues nos va mal a todos. Entonces, bueno, lo primero que te diría es, corre el riesgo, y no es necesario que te juntes con personas. Si tú requieres a alguien especialista en legal, pues acércate con alguien que sea especialista en legal y paga por los servicios, o incluso negocia con él la manera de cómo, a medida que va creciendo el negocio, tú vas creciendo en los pagos y en la interacción y en los servicios con lo que necesitas de él o de cada uno de los que estén involucrados con tu idea de negocio. Ese sería el primero. Pero si por algún motivo tuvieras que asociar, o la vida te llevó a una parte de sociedad porque alguien tuvo la idea, se acercó contigo, te está invitando, y entonces la idea es de otro, pero te está invitando a ti, pues ahí lo que te diría es, asegúrate de que esta persona tenga valores muy similares a los tuyos, porque a veces el problema en el emprendimiento es que cuando llegan los recursos, cuando empieza a tener éxito y llega el dinero, entonces sale la verdadera esencia de muchas personas. Y cuando tú tienes ciertos valores o cierta idea, o cuando una intención genuina es ayudar realmente o llevar cosas buenas a la comunidad, a un nicho, a algo, y cuando alguien tiene como prioridad solo enriquecerse, pues eso puede haber ahí un choque respecto a las decisiones que tomas, ¿verdad? La segunda de las recomendaciones sería, si te tienes que asociar, entonces, además de esto que les acabo de decir, es asegúrate de dejar muy claro todo antes de que empiece a correr el negocio, y cualquier cosa que vaya evolucionando mientras va apareciendo en el negocio, deben de sentarse a poner las bases y ponerlas como por escrito y con mucha claridad, porque el error que cometen o que cometemos muchos de los emprendedores es, todos estamos entusiasmados con la idea y sí, vamos y démosle y hagamos y al momento en que empiezan a venir los puntos en donde se tienen que tomar decisiones, nadie tiene claridad respecto a quién tiene la responsabilidad, quién puede y debe decidir, y bajo qué términos y valores o circunstancias se deben de decidir. Entonces, seamos claros, cuando llegue el dinero, cuando no llegue el dinero, qué se hace, cómo se hace, de quién es, cómo se comparte. Todas estas cosas que por lo general las dejamos al aire, es muy necesario que se aterricen antes de que camine el proyecto. Si va muy bien, qué bueno, porque ya lo tienes, y si por algún motivo no va bien, bueno, al menos no corriste el riesgo de tener estas dudas o estos conflictos más adelante, que eso fue algo de lo que me pasó a mí. Cuando te dije hace un momentito que mi primer emprendimiento terminó, fue porque había muchas diferencias entre los socios de quién debería de estar haciendo una u otra cosa, ¿verdad? Claro.
Oye, ahorita tocaste un punto que me parece muy importante. ¿Cómo has manejado tú esta parte de los riesgos para tal vez iniciar un nuevo proyecto o para determinar cuál es tu siguiente paso? Siempre van a existir como estos riesgos de si el negocio puede funcionar o no puede funcionar, pero si me pides como cómo lo hago yo, cómo he estado estructurando yo después de mis primeros emprendimientos, casi siempre ha sido con un termómetro real respecto a el mercado, el nicho. Primero es segmentar muy bien a cuál es el nicho y preguntar a este nicho realmente lo que necesita, cómo lo necesita, y en base a esto poder estructurar como la idea. Porque a veces llegan estas ideas a la mente, y que todas las ideas pueden ser capitalizables, y yo siempre lo que he dicho es, lo que tenemos que hacer es acomodar la idea conforme a lo que necesita fuera el mercado, para que esto se convierta en algo vendible, algo atractivo para la gente que está afuera, ¿no? Entonces, a veces me he topado siendo por ejemplo asesor de algunas incubadoras de negocio, me he topado de personas que han puesto todo su tiempo, su recurso en una idea que nunca la han validado, que solamente fue una idea y es una corazonada, y entonces mucha gente habla de no, si tú sientes el feeling y tú dale, y yo digo sí, es verdad, pero este feeling, esta corazonada, la tienes que aterrizar con algo que realmente sea, yo a veces digo, es como tener la corazonada de que vender aires acondicionados es muy rentable. Pues sí, pero si a alguien se le ocurre esto en medio del Polo Norte, pues a lo mejor no sería tan interesante como lo sería en algún punto o alguna isla tropical, ¿verdad? Entonces, es simplemente escucha al mercado, escucha lo que hay afuera, cómo puedes compaginar tu idea con la necesidad real que hay afuera, y ser como muy prácticos en enamorarnos de la idea, pero sin un apego excesivo. Porque luego a veces también es esto como de, no, es que a mí se me ocurrió de esta manera y así tiene que ser. Bueno, si el mercado te está diciendo que requiere algo diferente, pues modifica tu idea original para que sea una oferta atractiva para el mercado. Entonces, los riesgos los he venido disminuyendo, Fer, un poquito, escuchando y sondeando al mercado, al nicho, teniendo forma de alternativas de esta comunicación de qué se necesita, cómo se necesita, y sobre eso ir pensando en los servicios que vengo sacando dentro de los mismos negocios que ya tengo. Es decir, hace 25 años mi negocio de Grupo Percepciones ofrecía cosas diferentes a las que ofrece en este momento, 25 años después, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fui acoplando y acomodando las ofertas a lo que realmente estaba necesitando el mercado afuera, ¿verdad? Oye, ahorita tocaste un tema que me parece muy importante, y es que tu emprendimiento en este momento se ve muy diferente a como comenzaste, y fue por este tema Correcto. de escuchar al mercado, ¿no? ¿Cuáles dirías que son los pasos? ¿Cómo realmente escuchar al mercado? Ahorita nos compartías un poco, ¿no? Identificar realmente cuáles son sus necesidades, pero ¿cuáles dirías que son otras claves? Pues por lo general es también informarte mucho, leer tendencias, ¿no? Porque a veces tú tienes esta posibilidad de conectar y recibir retroalimentación del nicho que ya tienes conquistado, pero el objetivo de todos los emprendedores y de todos los negocios es conquistar nuevos nichos. Entonces muchas veces el nicho que tú tienes conquistado te da retroalimentación solo de este nicho que tú ya tienes. Pero si quieres llegar a otros nichos, a otras posibilidades, pues tendrías que abrirte a qué opinan, qué quieren y qué necesitan otros. Entonces a veces la segunda forma o la segunda vía de cómo me llega la información es leyendo, informándome, documentándome, viendo tendencias, leyendo revistas en donde hablan sobre temas específicos que están relacionados con mi negocio, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un negocio de consultoría relacionado con toda la parte de la experiencia del cliente, con toda la parte de la metodología comercial o de venta, y bueno, leo mucho y veo mucho temas, artículos relacionados con esto, como para ver por dónde va la tendencia, por dónde vienen, y eso me permite darme cuenta que el producto que yo tengo lo puedo empezar a modificar para cubrir estas nuevas necesidades, o bien que tengo que crear un nuevo servicio o un nuevo producto para empezar a cubrir la demanda que parece que viene, ¿verdad? Entonces, entre lo que te dice el cliente y entre la experiencia que vas tomando con la información, es
jamás sentarnos en la zona de confort, ¿verdad? Es como esta parte de decir, todos los días hay nueva información, la tenemos que seguir escuchando y sobre eso estructurar las ofertas de valor que estamos sacando para el nicho o para el mercado. Creo que esas son las dos principales. Ahora, muchos me preguntan, ok, ¿cómo recibo la información? Y yo a veces les digo, es tan sencillo como hacer, por ejemplo, una encuesta de salida cada vez que interactúas con un cliente o un prospecto, con 2 o 3 preguntas muy puntuales que te puedan dar información, o cada X tiempo, cada 3 meses, por ejemplo, hacer un estudio de mercado interno a tu base de datos, ¿no? Incluso yo les digo, no solo a tu base de datos que tienes, sino también a la base de datos de los clientes que dejaron de ser clientes tuyos, incluso a la base de datos de los prospectos que llegaron, pero que nunca fueron clientes tuyos. ¿Me sigues con lo que te estoy diciendo, Fer? O sea, aquí hay Ok. 3 grandes nichos con información totalmente distinta que te podría dar una lista enorme de cosas por hacer exactamente centrada en lo que el cliente necesita y en los errores o puntos débiles que estás cometiendo. O sea, el que vino y te cotizó pero no se quedó contigo, tiene mucha información. El que ya estuvo contigo y se fue por algo, tiene mucha información. Y el que sigue contigo porque ha visto un valor de cosas buenas, tiene mucha información respecto a las cosas que no deberías de cambiar nunca para mantener la lealtad de los clientes. Entonces, es en estas vías es en donde llega la información para luego formar los productos y los servicios que deberías de ofrecer, ¿verdad? Perfecto. Si tu cliente te está comprando, ¿por qué te compra, no? ¿Por qué dejó de comprarte o por qué decidió no comprarte? Eso se me hace Correcto. que es una mina de oro, ¿no? De información y que te puede guiar a tomar otras decisiones, ¿no? De cambiar tu producto, hacer un cambio en tu modelo de negocio. Precisamente en la búsqueda de estas cosas, lo que acabas de decir es que como mi negocio se dedica a la metodología de venta, a la experiencia del cliente, a estar escuchando, por eso se llama percepciones, ¿no? Es la percepción que tienen tus clientes, pues justo me dedico a ofrecer este servicio. O sea, yo le vendo a las empresas el servicio de hacer el sondeo y las encuestas y los estudios de los clientes que tiene, de los clientes que perdió y de los clientes que nunca llegaron a ser clientes, pero que cotizaron con ellos. Entonces yo hago estos estudios, les saco las conclusiones y entonces les pongo sobre la mesa esta mina de oro de la cual hablabas para que ellos empiecen a trabajar sobre información muy, muy puntual, ¿no? Entonces dentro de la búsqueda de las ideas, incluso desarrollé esta idea de negocio que incluso la comercializo y se la vendo a las empresas, ¿no? Yo creo que ahorita se está hablando tanto de la experiencia del cliente, que hace 20 años no se hablaba, que yo creo que uno de los grandes aciertos que ha estado haciendo las empresas es que se están orientando y están poniendo en el centro al cliente. Yo creo que ese es un gran acierto, que antes tenían muchas debilidades muchas de las empresas, y los que empezaron a descubrir que podían hacer esto, pues tenían los grandes resultados y era que empezaban a crecer, y entonces ahora ya todo el mundo se está dando cuenta, o la mayoría se está dando cuenta, que centrarte en el cliente, que poder hacer este journey de manera interesante y placentero para tu cliente, pues es un gran acierto y es un buen punto, ¿verdad? Ahora, la desventaja que veo es que sigue todavía imperando la parte de el dinero. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro. El 90% de las empresas con las que yo hablo, los directivos me dicen, claro, aquí es muy importante el servicio al cliente, la experiencia del cliente, incluso tenemos como valor que debemos de darle lo mejor a nuestro cliente, ser honestos con nuestro cliente, nunca engañarle, no, no sé, ¿no? Todo eso te lo dicen y se escucha muy bonito. Pero el día que se equivocan con un cliente, en lugar de decirle al cliente, discúlpeme, me equivoqué, hice un mal diagnóstico y le cobré por algo que no debí haber cobrado porque yo me equivoqué y le voy a regresar el dinero o le voy a hacer válido este dinero para otra experiencia. Cuando entra el dinero de por medio, entonces a la mayoría de las empresas se les olvida la experiencia del cliente entonces aquí es engaña al cliente para quedarnos con el dinero, porque la utilidad y la rentabilidad es importante, como todos lo sabemos, pero entonces los valores
aunque dicen que el valor de la honestidad con el cliente es primordial, realmente sigue imperando el valor de quitar el dinero al cliente aun y que lo engañemos. ¿Me sigues a dónde voy con el ejemplo que te di? Sí, sí, totalmente. ¿Cuáles dirías que son estos pasos que debemos de seguir para vender más, que es parte de la metodología que tú manejas con las empresas? Lo principal es de lo que hemos venido hablando, escúchalo. O sea, no tomes decisiones asumiendo cosas, porque la mayoría de las empresas y en los años anteriores, la década pasada, todo el mundo tomaba decisiones en base a lo que el director y los gerentes se juntaban en una sala de juntas muy glamorosa y ahí tomaban decisiones, pero nunca escuchaban ni al cliente ni a los colaboradores que estaban en el cara a cara con el cliente. Entonces, había muchas empresas que se daban cuenta de grandes errores porque tomaban las decisiones a puerta cerrada sin haber escuchado nunca ni al cliente ni a quien atiende al cliente o a quien lo tiene de frente. Entonces, uno de los principales puntos cuando estamos hablando de centrarnos en el cliente es realmente escucharlos. Es a ver, ¿qué necesitas? ¿Cómo lo necesitas? Déjame armo el modelo, el paquete a modo de como tú lo necesitas realmente, ¿no? Anteriormente, empresas que no están centradas en el cliente, es como decir algo así como, bueno, pues aquí el producto yo me tardo 8 días en entregártelo y eso es lo que me tardo. Y el que quiera bien y el que no también. Bueno, una empresa centrada en el cliente se acerca y le pregunta, oye, cuando tú me demandas este producto o servicio, ¿cuál es el tiempo óptimo en donde necesitas respuesta o necesitas, imagínate que alguien te va a traer su carro para que lo revises porque se quiere ir de Semana Santa de vacaciones con su familia y quiere que revises el auto para estar seguro y entonces te lo trae, pero te lo trae 1 o 2 días antes de que se va a ir de vacaciones. Es decir, difícilmente alguien piensa en 15 días atrás llevar un carro para revisar porque además estás todavía en el trabajo y ni estás pensando en las vacaciones, ¿no? Entonces te estoy poniendo este ejemplo porque si alguien llegara y te trajera el carro y tú le dijeras, bueno, aquí los procesos se tardan 8 días, pues estás fuera del mercado. Es decir, entonces los que se están centrando en el cliente se están dando cuenta, oye, si mi cliente viene por lo general 2 días antes a pedirme que revise un carro, yo tengo que hacer toda la gestión y los procesos a modo que en 24 o 48 horas yo esté entregando el resultado, ¿no? Eso es centrar en el cliente, escuchar y actuar conforme a esto, ¿no? Porque la segunda bronca que he encontrado en las empresas, cuando doy la consultoría con ellos también, es que preguntan, pero luego dicen, es que todos los clientes no quieren hacer fila cuando pagan, pero no hay otra forma más que hagan fila. Entonces, como para qué hacemos la investigación y escuchamos si no actuamos conforme a lo que el Journey Map o esta experiencia le facilitaría la vida a nuestro cliente. Entonces, centrarnos en el cliente es escucharlo y actuar conforme a lo que escuchamos que la mayoría nos está pidiendo, ¿verdad? Digo, la mayoría, porque también es cierto que te topas de todo, ¿no? Puedes toparte en este estudio un cliente que diga quiero que me den gratis todo. Y bueno, pues te vas a encontrar a uno entre cada 100 que te dice este tipo de locuras y no por eso vas a ofrecer todo gratuito, ¿no? Pero cuando tienes 8 de cada 10 que te están diciendo que no les gusta hacer fila para pagar porque están perdiendo 2 horas de su tiempo ahí, pues entonces tu responsabilidad es buscar y explorar alternativas para disminuir ese tiempo y que el cliente sea más feliz. Oye, ahorita mencionabas que una de las herramientas que utilizas para hacer estas consultas con los clientes actuales y anteriores es las bases de datos. ¿Cuáles son esas herramientas que consideras básicas para los emprendedores y las empresas en sus procesos de venta? Por ejemplo, cuando estamos hablando de toda la metodología de venta y de experiencia del cliente, un CRM es sí o sí, ¿verdad? Es decir, tener un CRM en donde puedas tener registrado el seguimiento que le estás dando a tu cliente y que incluso te ayuda muchísimo para que cuando un colaborador decide salir de la empresa y entra uno nuevo, pues ahí tienes toda la información. Lo único que tiene que hacer el nuevo colaborador es darle una leída a la historia del CRM para saber en dónde está parado con el cliente, ¿verdad? Entonces, un CRM yo creo que es de lo principal o de lo primordial. Y ahí hay
muchísimas marcas, hay desde los más complejos que te cobran carísimo, y hay hasta versiones gratuitas para los emprendedores que van arrancando, que van iniciando o que tienen pequeños negocios, y que en una versión gratuita podrías tener también esta posibilidad de tener un CRM. Ahora, ¿se te hace complicado el rollo de la tecnología? Bueno, con que sepas Excel podrías tener también el seguimiento de tu cliente. Hay algunas personas que me dicen: Pedro, es que mi negocio es tan especializado que yo no tengo 3,000 clientes o 10,000 clientes. Yo trabajo con 20 o con 30 clientes, y con esos son los que, y puedo ir creciendo de uno en uno cada X tiempo, porque hay nichos muy especializados. Si esto es así, te podré decir, hasta un Excel te permitiría hacer un CRM de manera extraordinaria, ¿verdad? Claro, cuando crece la base de datos tendrías que buscar otras alternativas. Este es por un lado. Por el otro lado, te diría que otra de las herramientas básicas es el abrirle la puerta al cliente para escucharlo, lo que decíamos hace un momentito. Para eso, pues podemos tener muchas herramientas, desde un Google Form, en donde podrías estructurar una lista de preguntas y mandarla a los clientes, como un Survey Monkey, que también te permite hacer como esta conexión con los clientes y hacer ciertas preguntas, y que te da la información como junta para empezar a tomar decisiones. Pero ese es otro de los puntos que creo que necesitas sí o sí como tenerlo, ¿verdad? Por el otro lado, quizás otra de las herramientas que son muy interesantes, pues tiene que ver con la parte de encontrar medios para capacitarte tú y capacitar a tu gente, ¿no? Porque mucho del éxito del emprendimiento, de los negocios, pues tiene que ver en darle la posibilidad al que está ejecutando una tarea de que la ejecute de la mejor forma posible. Entonces existen como algunas herramientas como Udemy, Coursera o algunas otras aplicaciones que te permiten estar actualizándote y tomar, o sea, adquirir información con un costo muy bajo. Tú podrías con $5 o $10, por hablar de la moneda como estándar, podrías tener acceso a una capacitación, a un entrenamiento que te abra la posibilidad de hacer mejor lo que estás haciendo, como lo estás haciendo. Entonces creo que esa es otra de las cosas que yo siempre recomiendo mucho también a los emprendedores y a las empresas a donde llego y hago la consultoría. Yo les digo, los vendedores que ahorita saben vender, o los asesores comerciales, pues es posible que tengan la información de cómo aprendieron a vender hace 9, 10 años, cuando no existían todos los métodos y las posibilidades que ahora tenemos, ¿verdad? Hace 10 años no se hablaba de un social selling como ahora podríamos estar hablando, ¿eh? Hace 10 años era tal vez impensable imaginar que a través de una red como un LinkedIn, por ejemplo, podríamos sacar un prospecto, y ahora sabemos que podríamos sacar un gran prospecto a través de una red de LinkedIn simplemente posteando o publicando información de valor. Entonces, estas variantes son las que tendríamos que estarle dando a nuestra gente para que ejecute su tarea de la mejor manera, o de la manera como más eficiente, ¿no? Entonces, creo que por ahí me iría como los básicos, ¿no? Dentro de un negocio pequeño, un emprendimiento que va arrancando, como para poder estar como en la jugada, ¿no? Bueno, además de esto, obviamente todo lo que tiene que ver con poder llevar tu contabilidad de una manera sana, el pago de los impuestos a través también de algunos métodos y recordatorios, el acercarte a algunos asesores que te puedan ayudar o dar información, o sea, digamos que todos los periféricos que están alrededor, pero mis básicos para un emprendedor en cuanto a el modelo de venta, el modelo de desarrollar una oferta de valor interesante o significativa para el nicho, y de brindar una buena experiencia al cliente, te podría decir que con estos básicos puedes cubrir. Y bueno, ahí lo que faltaría es poner tu actitud y trabajar en la actitud del equipo, ¿verdad? Porque por más información buena que tengas de cómo dar una buena experiencia al cliente, si no hay una buena actitud, pues entonces, como quiera que sea, no se llega a la parte de la experiencia que estamos buscando, ¿no? Excelente. Creo que mencionaste un tema muy importante, que es buscar la capacitación. ¿Cómo es que tú trabajas con los equipos de ventas o con los equipos de experiencia del cliente? ¿Cómo llevas este proceso? Bien, qué interesante pregunta, porque fíjate que sí, algunas de las cosas que me diferencian de muchos otros que dan entrenamiento, consultoría en experiencia del cliente y en metodología de venta, es que yo
involucro en la metodología de venta y en la experiencia del cliente muchas cosas relacionadas con esto de lo que se conoce como las habilidades blandas, que yo realmente digo que son los power skills, ¿no? En vez de soft skills, yo digo que son los power skills, ¿verdad? Porque son estas habilidades de poder, no son tan blandas como se dice, sino son las que tienen como mucho poder. Entonces yo involucro esta parte, si estamos hablando, por ejemplo, en venta, este cambio del mindset del cual hablo y que tú haces bien énfasis, se logra cuando tú llegas con las personas y les dices, bueno, yo sé que tú tienes una meta de ventas y que te parece muy desafiante y que esta meta de ventas crees que la empresa está como abusando y tratando de llevarte como al límite, pero cuando tú llegas con estos mismos vendedores o asesores comerciales y les dices, oye, ¿cuáles son las metas que tienes en tu vida? Y entonces les dices, oye, si la empresa logra sus metas, es probable que esto sea el input para que tú logres tus metas personales. Entonces el mindset cambia, porque ya el asesor comercial no piensa que está logrando las metas de la empresa para hacer rico al dueño, sino que se da cuenta que está logrando las metas y se está sacrificando para que estas metas le permitan a él tener el ingreso para cumplir sus metas personales o las metas de su familia. Y ahí está la magia, Fer. O sea, ahí es donde sucede este cambio del mindset en cuanto una persona dice, oye, yo quiero que mi hijo estudie en una universidad, o yo quiero comprarle una casa a mis padres, o yo quiero viajar a Europa, o yo quiero comprarme un nuevo carro en no sé, sea lo que sea. Cada quien tiene sus metas y lo que le mueve a cada quien. Pero cuando tú te das cuenta que para lograr eso requieres que la empresa llegue a sus metas, entonces cambia totalmente y tú incluso estás de acuerdo en dar un paso adicional o dar un extra para poder alcanzar las metas, porque sabes que esto te trae beneficio a ti también, no solo al dueño del negocio, ¿no? Entonces, de la misma manera funciona con la experiencia del cliente. Cuando doy entrenamientos y consultoría en relación a esto, pues hablo mucho de las inteligencias múltiples, de los talentos que tenemos, de las pasiones que nos mueven, para tratar de conectar y decirle a la gente, oye, mira, tú tienes un talento, tienes una pasión que la puedes poner al servicio de los demás, y esto es lo que te va a permitir a ti también pues ganar autoridad, reconocimiento. Entonces una de las principales cosas para poder ganar esta autoridad, este crecimiento, este reconocimiento, pues es el trato que le das a la gente. Entonces explora estas inteligencias que están relacionadas con las relaciones con las personas, porque te van a poner en mejores situaciones, en mejores posiciones. Incluso los aumentos de puesto llegan gracias al desarrollo de estas inteligencias y habilidades, ¿no? Entonces, cuando le pones en contexto a la gente esto, pues la gente empieza a decir, oye, me interesa brindar un mejor servicio al cliente o una mejor experiencia al cliente, por difícil que esto pueda parecer, ¿verdad? Porque hay algunos que dicen, oye, es que es muy difícil ponerte al servicio del otro o llegar al punto de la hospitalidad. Pero cuando tú sabes que esto puede marcar la diferencia para tu crecimiento en la empresa, pues entonces haces el esfuerzo por hacerlo, ¿verdad? Y bueno, ahorita acabas de mencionar algo que me parece muy interesante sobre ponerse al servicio del cliente y la hospitalidad. ¿Cómo se pueden poner en práctica estos valores? Primero es convencerte a ti mismo de que efectivamente quieres hacer algo como esto. Yo estoy tan convencido del impacto y la importancia que tiene esta parte de ser generoso, de ser hospitalario, de ponerte al servicio de los demás. Estoy tan convencido de la reciprocidad que tiene esto, que bueno, mi vida después de los 20 y tantos años para la fecha ha estado muy alineada con este tema, tanto que de ahí nació el movimiento de líderes que inspiran. Líderes que Inspiran es un movimiento en donde yo dije, bueno, voy a convocar a más personas que estén dispuestas a inspirar a otros a mejorar en la parte personal y profesional. Y muchas veces esta inspiración requiere de tu tiempo, requiere de poder compartir información que puede ser muy tuya y que te ayudó a llegar al éxito, pero que de una manera genuina y amable la compartes con la intención de ayudar a otras personas. Entonces el movimiento de líderes que inspira ha tenido
tanta aceptación y tanto, o sea, ha generado tanto revuelo en tan poco tiempo, porque mira que estamos creando ediciones o libros que sorprendentemente empezamos en mayo del año pasado lanzando el primer libro y al día de hoy tenemos 9 libros. Tenemos 135 líderes de 14 países que se han unido a este movimiento con la intención de inspirar vidas de otras personas para convertirse en mejores personas o mejores profesionales. Entonces, contestando un poco a tu respuesta de cómo se puede hacer esto, cómo se llega a estos valores, lo primero, Fer, es el convencimiento. O sea, tú tienes que realmente creer que el hecho de ayudar a otros te va a traer un beneficio de manera sorprendente y de manera insospechada, y entonces es como a veces este dar con la intención de recibir algo pues no suena tan genuino como cuando haces este amor que tiene un nombre, no es el amor oblativo, es te doy sin esperar nada a cambio y estoy de alguna manera dando a todo el que está cerca de mí algo bueno, algo positivo, algo porque sé que la vida me va a compensar por algún otro lado. La hospitalidad, la experiencia del cliente, el servicio al cliente se basa mucho en esto, en este principio de saber que el hecho de atender de forma amable y respetuosa a alguien que tú no conoces se va a retribuir de muchas maneras y entre tantos se retribuye que ese cliente sigue pagando los servicios de la empresa y que gracias a eso tú tienes el sueldo que estás recibiendo y que gracias a eso llevas comida a la mesa de tu casa y que gracias a eso tus hijos pueden estudiar. ¿Me explico? Es decir, ahí es cuando tú mismo te vas dando cuenta que se regresa de múltiples formas el hecho de ser amable, de ser hospitalario, de ser compasivo, porque a veces creemos que por el hecho de que entre a la puerta un cliente que no tiene el perfil de una persona de poder adquisitivo alto o de tener poder creemos que lo podemos tratar como sea porque no nos va a juzgar y efectivamente no nos va a juzgar, pero no estás haciendo esta ley de la reciprocidad en donde tú debes de atender de manera genuina, amable, compasiva, con todas las personas sin importar rango, posición y todo, ¿no? Entonces, ahí se basa el principio. A la pregunta explícita que me hacía, ¿dónde se encuentran estos valores? Yo siempre digo, el valor se encuentra en tu convencimiento de que efectivamente esto funciona, ¿no? Si tú no estás convencido de que funciona, nunca lo vas a hacer porque no crees que te va a retribuir de alguna manera. Y yo lo creo fielmente. Excelente. Oye, estos valores los podemos aplicar en cualquier cosa, ¿no? No solamente ventas. ¿Cómo podemos crear experiencias de servicio al cliente que sean innovadoras? Cuando doy la consultoría en experiencia del cliente, todas las empresas me preguntan esto, ¿no? Esto que me estás diciendo, oye, ¿cómo le hacemos para brindar una experiencia que realmente sea memorable o que sea realmente diferente o que sea... Y la respuesta es sencilla y compleja a la vez. Tan sencilla como decirte que lo que tenemos que hacer es involucrar a las emociones y tan complicada como decir cómo involucro las emociones en este producto y servicio que estoy comercializando, ¿no? Entonces, por eso te digo, es tan sencilla y tan compleja. Creo que las mejores ideas de experiencia del cliente, de hospitalidad o los mejores casos de estudio que están sobresalientes en el tema de experiencia del cliente, hospitalidad y servicio al cliente, están relacionados con la forma en cómo conectamos las emociones de nuestros clientes, consumidores, huéspedes o incluso prospectos, porque también puede ser que antes de que se convierta en un cliente tuyo, siendo un prospecto, también le puedes llevar por un journey muy atractivo, muy interesante para que se convenza en convertirse en un cliente tuyo, ¿no? Entonces hasta el prospecto deberíamos de tener este journey en donde le activemos las emociones. ¿Cómo se activan las emociones? Pues ahí tenemos múltiples escalas, ¿no? Maslow nos ha dicho algunas y algunos otros psicólogos y algunas otras personas nos han dicho cómo despertar
despertamos las emociones? Están relacionadas con la parte de la seguridad, con la parte de la autoestima, con la parte... Hay tantas cosas alrededor, ¿no? Que cuando tú logras hacer que el proceso que estás llevando con tu cliente, cuando tú logras decirle a la otra persona, mira, tú eres importante para nosotros. O sea, hemos descubierto que en medio de todos nuestros clientes, Fernando Cortés tiene algo específico y algo especial. Cuando tú logras hacer eso, bueno, a ti, por el otro lado, Fer, te da una sensación tan interesante de que la empresa está pensando en ti como persona, está pensando en ti como alguien importante, como en alguien que eso conecta directamente con las emociones, ¿no? Entonces tú dices, no, yo no me voy a ir a ningún otro lugar porque aquí es donde me tratan como a mí me gusta que me traten, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy simple, pero de ahí se desprende todo. Las historias o los métodos más interesantes de experiencia del cliente, hospitalidad y servicio al cliente están relacionadas con la habilidad que tenemos para despertar las emociones. Y es por eso que te llegan algunos correos, algunas llamadas o algunas cartas diciendo, usted es un cliente especial y hemos decidido darle esto, regalarle esto, invitarlo a esto, porque está tratando de despertar emociones, por seguir con un ejemplo tradicional, ¿verdad? Excelente. Nos dejaste mucho con qué pensar en este momento. Oye, quiero ser muy respetuoso de tu tiempo y tengo algunas preguntas finales. ¿Cuál es el mejor consejo que le darías a los emprendedores? Atrévete. Atrévete. Aunque no funcione, atrévete. Porque en medio de los no funciona, no funciona, no funciona, es que le pegas al gran negocio de tu vida. Y entonces mucha gente, por el miedo a que no funcione, no se atreve, y al no atreverse no le pegan al negocio de su vida. Entonces mi mayor consejo sería ese: atrévete aún y que termine en que no funcionó, porque los varios no funcionó es lo que te va a llevar al negocio de tu vida. Última pregunta. ¿Puedes compartirnos tus 3 mejores recursos, ya sean libros, podcasts, películas, otros emprendedores que deban seguir? Tengo muchos libros que me encantan y que me gustan muchísimo, pero si tuviera que decir algunos libros que recomiendo, sobre todo en el tema del emprendimiento, serían El mito del emprendedor de Michael Gerber, que lo recomiendo sí o sí. Fue uno de los primeros libros que leí que me abrió mucho como la mente. Recomendaría también La paradoja de James Holmes, que es un libro muy bueno, muy cortito, pero muy bueno. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, que, bueno, trabajé para esta empresa y es uno de los íconos para mí en la parte profesional. Y bueno, tendría que agregar mi libro de El ciclo de la erosión, de Editorial Profit, que se publicó hace como 1 año y medio, y que hablo de la innovación personal, de lo que se requiere para no erosionarnos como profesionales, como empresas, como productos, como servicios, y que creo que valdría la pena, ¿no? Por el otro lado, hablar de podcast, pues algo que a mí me ayudó a lo largo de muchos años y que me sigue ayudando es el podcast de Luis Ramos de Libros para Emprendedores, ¿no? Me gusta muchísimo cómo lo hace Luis y cómo hace esta parte de leer los libros y resumirlas, y es como si estuvieras leyendo muchos libros, pero él te los está como narrando y resumiendo, que a mí me gusta muchísimo y yo aprendí mucho de eso, y que tuve la oportunidad de conocerlo recientemente en un TEDx, a Luis Ramos, ¿no? Otra, canales de YouTube, te diría pues el canal de Líderes que Inspiran. Líderes que Inspiran, abrimos un canal de YouTube hace unos meses en donde estamos poniendo las entrevistas que estoy haciendo a cada uno de los líderes de forma individual y particular, y en donde son entrevistas cortitas de 20 minutos máximo, en donde los desafío a decirles: dame los 5 mejores consejos para que la gente pueda mejorar en lo que sea su disciplina, ¿verdad? Es decir, si estoy entrevistando a alguien que es bueno en ventas, es tus 5 mejores consejos en ventas, o tus 5 mejores consejos para encontrar propósito de vida, tus 5 mejores consejos para lo que sea. Entonces, creo que en este momento tenemos ya 4 temporadas, alrededor de 60 entrevistas por ahí, y vamos a seguir sumando, y lo recomendaría también, por supuesto que sí, es ese canal de YouTube. Con eso creo que más que suficiente, Fer, para tener información de valor y aventarte al ruedo a emprender.
Perfecto, ya nos dejaste mucha tarea. Oye, al final de cada episodio pasamos de la teoría a la práctica. ¿Qué tarea le quieres dejar a los emprendedores? Buen punto. La primera tarea que les dejaría es encuentra la manera de hacer un estudio de mercado sobre esta idea de negocio que tienes. Es decir, escucha al mercado respecto a lo que necesita de la idea de negocio que tienes. Esa sería como una principal tarea. ¿Cómo? Se pueden hacer a través de muchas formas. Si tienes presupuesto, puedes encontrar a una empresa que te haga este estudio de mercado. Si no tienes presupuesto, puedes hacerlo tú mismo, agarrando el teléfono, agarrando redes sociales, haciendo un Google Form, un SurveyMonkey de manera gratuita, enviándolo para que la gente dé retroalimentación, pero escucha tu mercado para que no tomes una decisión de emprender sobre algo que no está validado y solamente está en tu idea de que puede funcionar, ¿verdad? Esa sería la primera. La segunda tarea que les dejaría sería entra al canal de Líderes que Inspira de YouTube y empieza a ver las entrevistas de todos estos líderes, porque hay personas de 14 países de Hispanoamérica compartiendo información de muchísimo valor, tanto en la parte personal como en la parte profesional. Sea lo que sea que quieres empezar a mejorar en tu vida, creo que hemos estado logrando en este canal de Líderes que Inspira algo muy atractivo para que de forma muy puntual la gente pueda llevarse información de valor. Esa sería la otra tarea, escuchar las entrevistas de los temas que te llamen la atención, ¿verdad? Quiero agradecerte por compartirnos tu experiencia, por tu tiempo y dónde pueden seguirte los emprendedores. La red social que más utilizo es LinkedIn, aunque ahorita he estado medio desconectado porque me cargué de muchísimo trabajo, pero LinkedIn es mi red social en donde más interactúo, donde tengo a mi comunidad más grande. Por supuesto, tengo también ahí Instagram, hay Facebook y el canal de YouTube de Líderes que Inspiran. Y bueno, tengo una página que es la página personal de pedroeloyrdz.com, en donde también ahí pueden encontrar mucha información de las conferencias que doy. Y bueno, voy como a muchas empresas a dar entrenamientos, conferencias, y ahí viene un poquito acerca de esa información por ahí. Esos son los medios de comunicación, Fer. Todas tus cuentas y tus redes sociales se las vamos a dejar en la descripción del episodio. Y muchas gracias. Al contrario, Fer, yo te agradezco a ti por dedicar tiempo a esto, por llevar información. Cuando me mandaste el mensaje, por supuesto que dije que sí, porque hace algunos años, como te comenté cuando empezamos el episodio, pues estaba en este punto en donde quería información respecto al emprendimiento y no tan fácil podíamos llegar a ella. Entonces, qué bueno que estás abriendo esta oportunidad en donde se hable del emprendimiento, donde le estés llevando información a la gente y partiendo del principio que hablamos hace un momentito, en donde cuando das de manera genuina, la vida te va a recompensar de una u otra manera. Estoy seguro que esto así va a ser, así es que gracias por la invitación y pues cualquier cosa que necesites o que necesite tu audiencia, por aquí estoy al pendiente.